Hola, vamos a ver el siguiente tema relacionado con el ciclo hidrológico, que es la infiltración. Bueno, volviendo al esquema que hemos visto en clase, la infiltración es el proceso por el cual el agua que llueve o que cae al suelo, ¿sí?, se infiltra o penetra en el suelo y ya pasa a ser un agua que se almacenaría en el suelo. Ese fenómeno de el paso del agua de la superficie después de que llueve o escurre el suelo en su capa no saturada, lo conocemos como infiltración. La infiltración es un fenómeno muy interesante que tiene muchas variables que le afectan. Lo vamos a ver. Como concepto lo leo: es un proceso entonces por el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. En principio, cuando tengo un suelo que no está saturado, la primera etapa lo que hace es, digamos, humedecer el suelo o satisfacer la deficiencia de humedad, como dice la diapositiva. Y después de que pasa a un cierto nivel de saturación, el agua llega a la zona subterránea, propiamente dicha. Miren, en infiltración entonces tenemos que existe un tema llamado capacidad de infiltración, ¿cierto? Entonces, miremos este gráfico. La capacidad de infiltración es la cantidad de agua que un suelo puede absorber en determinadas condiciones. Ese valor varía en el tiempo dependiendo de las condiciones climáticas. Una cosa es la capacidad de infiltración en un suelo seco en verano, como está sucediendo ahorita en Pereira, al mismo suelo en una temporada de invierno con mucha lluvia antecedente donde el suelo está saturado, ¿cierto? Depende del tipo de suelo y también depende, de acuerdo a los usos y prácticas agrícolas o de ocupación que se den en el suelo, pues la mayor o menor compactación que tenga el suelo. En el gráfico entonces ustedes ven pues que está lloviendo, ¿cierto? Y aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la velocidad a la que se infiltra en un suelo. Ven ustedes que al principio de una lluvia entonces tendré una capacidad de infiltración que empieza a disminuir con el tiempo hasta que encuentro un valor constante. Ese valor constante es la infiltración a saturación máxima, y es que es como la máxima capacidad que tiene un suelo para infiltrar agua. Entonces, digamos, yo saturo un suelo, el agua sigue fluyendo por el suelo, pero por más agua que yo agregue, no va a ser posible que esa velocidad de infiltración sea mayor. Entonces, es mayor cuando el suelo está seco, y a medida que se va humedeciendo o que va ganando agua, pues esa velocidad va disminuyendo hasta que llega a un valor constante. Esto explica un poco, de alguna manera, las diferencias en que una misma lluvia en invierno y en verano pueden generar o no crecientes. Si estoy en invierno, los suelos están saturados, la capacidad de infiltración disminuye y el agua que llueve escurre en una mayor proporción. Lo inverso ocurre en verano, donde puede caer el mismo aguacero, pero si tengo un suelo seco, el suelo tiene una gran capacidad de infiltración antes de saturarse, entonces no tendría tantas corrientes. Recordemos algo que ya hemos visto. Entonces, en el suelo se identifican dos capas o dos zonas, ¿cierto? Está la zona no saturada, si entendemos que el suelo como tal es una matriz donde tengo materia orgánica, suelo mineral, aire y agua. Cuando tengo aire, estoy en la zona no saturada. Cuando el agua se infiltra, como se muestra en el gráfico, y empieza a desplazar el aire, y la matriz solo es de agua, mineral y materia orgánica, hablamos de que tengo una zona saturada. La zona
que divide ambas lo conocemos como el nivel freático, y es el punto en el cual, cuando hago una excavación, encuentro lámina de agua. La importancia de la zona no saturada o insaturada es que es la humedad que se encuentra en esta zona la que surte la demanda de muchos cultivos. Entonces, yo podría tener agua subterránea, pero tener una zona no saturada con poca humedad tendría problemas en los cultivos. Es como tal entonces el suelo en su zona saturada y no saturada un reservorio de agua para épocas secas. Cuando el suelo me puede almacenar agua, entonces disminuyo la escorrentía. Entonces, como tal, unos suelos bien manejados que me puedan almacenar agua son una medida para prevenir escorrentía y crecimiento. Y también es muy importante que el paso del agua por el suelo, acompañado a ese tránsito, sean procesos físicos, químicos y biológicos que permiten que un agua con algún grado de contaminación pueda descontaminarse. En principio, un agua filtrada es un agua que tiene menos turbiedad, pierde su oxígeno, pero también algunos contaminantes pueden ser biodegradados en esta matriz compleja de minerales, materia orgánica, agua, microorganismos y aire, que actúa de alguna manera como sistema de tratamiento. De hecho, en algunas zonas, el infiltrar el agua residual es una manera de hacer tratamiento de agua. Otro tema de importancia es la porosidad. La porosidad del suelo me determina de alguna manera la cantidad de agua que él puede contener. Un suelo con alta porosidad es un suelo que tiene muchos espacios vacíos en los que puede haber gran cantidad de agua. Un suelo con menor porosidad, pues por lo tanto puede tener menos espacios vacíos que pueden contener agua. Y esto es de importancia porque los diferentes tipos de suelo determinan diferentes porosidades y a su vez determinan diferentes capacidades de almacenamiento de agua. Funciones y dimensiones de los poros del suelo. Esta tabla muestra la dimensión de los poros. Hay una descripción, ¿cierto? Muy pequeño, lo llamamos residual, retienen agua que las plantas no pueden usar. Cuando aumenta el tamaño de los poros, ya sea un almacenamiento efectivo de agua que las plantas pueden usar. Esto es lo que llaman aquí en el primer caso agua higroscópica, que es un agua que está en el suelo, pero que no está disponible para las plantas. Cuando tengo este tamaño de poro, lo llamamos de transmisión, permiten drenar el agua y la entrada de aire. Son suelos con oxígeno, que permiten que el agua que cae en ellos circule. A mayor tamaño de poro ya tengo descripción en términos de enraizamiento, que permite penetración de raíces de las plantas, y así sucesivamente puedo tener túneles de lombrices, hormigueros y canales, por mencionar las diferentes características que la porosidad del suelo genera. La distribución de agua en la zona no saturada es importante porque es el agua que está allí la que permite que las plantas puedan desarrollar sus procesos de transporte de nutrientes como fotosíntesis. El agua en la zona no saturada, ¿cierto? Entonces se puede dividir en el agua gravitacional, que es la que se da a saturación, digamos cuando llueve y está recién regado un terreno, el agua capilar, que es la que queda después de que el suelo dejó de regarse y que el suelo, esta agua capilar es utilizable por las plantas, y el agua higroscópica, que es la que queda en esos pequeños poros que no está disponible para las plantas. Esta agua capilar está disponible para las plantas porque imagínense, estos tubitos capilares generan unas fuerzas de las moléculas de agua, hidrógeno y oxígeno, hidrógeno en azul, oxígeno en amarillo, que generan adherencias a la superficie de los tubitos, en este caso la superficie de los poros, que generan una atracción adhesiva que permite que el agua ascienda sin necesidad de que haya un bombeo efectivo. Este fenómeno explicaría por qué a veces el agua freática permite que haya disponibilidad de agua en los suelos saturados para las plantas, aún sin tener precipitación y riego. Lo que sucede en un suelo cuando se satura
es que el agua infiltra o se puede evapotranspirar, pero con el paso del tiempo, si no hay riego o precipitación, va ganando espacio el aire y puedo tener ya un punto donde tengo poca disponibilidad de agua, tan crítico como llegar al punto de marchitamiento, que es el punto en el cual las plantas no pueden usar el agua que se encuentra en el suelo y, como he explicado yo en clase, se genera un daño en los vasos, en el xilema de las plantas por las presiones negativas que se generan. Disponibilidad de humedad en el suelo. Este gráfico es muy importante para entender un poco lo que sucede en el suelo. Supongamos que tengo un suelo, aquí tengo un suelo donde hay minerales, materia orgánica y aire, ¿sí? Que sería esto, lo que sería sólido, y esa porosidad es la que está disponible para que yo pueda agregar agua. Si yo agrego agua, entonces puedo llegar a un caso como el de la parte superior, donde tengo el contenido sólido, que es el mismo, lo que varía es la cantidad de agua. Si riego a saturación, entonces tengo un agua de drenaje que se moviliza fácilmente, pero hay otra cantidad de agua que queda en el suelo después de que hay drenaje, que es lo que llamamos capacidad de campo. Esta es la máxima cantidad de agua que se puede tener en un suelo. Si yo vengo a la diapositiva, esa capacidad de campo va a variar de acuerdo a la textura del suelo, siendo mayor en los suelos arcillosos y mucho menor en los suelos arenosos, donde la escorrentía o la infiltración se da de manera fácil. SPW es una humedad característica del suelo, que es como una especie de indicador. Si yo tengo un suelo que pierde agua y llega a un punto, lo conocemos como el punto de marchitez permanente. El punto de marchitez permanente es ese punto en el cual, después de que yo vuelva a regar, los cultivos no se recuperan. Entonces los agrónomos se cuidan mucho de que no se llegue nunca a este punto mediante las prácticas de riego. ¿Sí? Y esas prácticas de riego básicamente es, aquí tengo el ascenso capilar, ¿sí? Aquí tengo el nivel freático, o sea, en una zona donde haya precipitación, pues este nivel freático no es lejano de la superficie y no necesitaría riego, pero en el caso de que tenga poca precipitación, ¿sí? Entonces el nivel freático desciende, va a tener más dificultad para que por ascenso capilar pueda tener agua disponible para las plantas, y lo que tendría que hacer es irrigación, bien sea a través de canales o a través de aspersión. Lo que busca la irrigación es tratar de que el déficit de agua en el suelo sea suplido de manera artificial. Volviendo acá, entonces HA sería la humedad aprovechable por las plantas, ¿sí? Y HB la humedad disponible. Pero de este gráfico, más que estos nombres o de hablar de la capacidad de campo, es importante entender esto, que la relación sólido-agua cambia en el tiempo, que depende de las condiciones climáticas, y que en el caso en que el clima, en este caso específico la precipitación, no ayude, se requieren de prácticas de cultivo que demanden riego. Esto lo veremos cuando vaya a la clase, la próxima clase. Es un ejercicio para calcular el tiempo de retención en la zona insaturada, y es que en este gráfico lo que está en verde es la zona no saturada, lo que está en verde es la zona no saturada, lo que está en azul es la zona saturada, y cuando llueve el tiempo que se demora un agua para transitar de la superficie a la zona azul saturada, pues es un tiempo que puede resultar de meses o años, y se hace a través de esta pequeña fórmula que relaciona el tiempo de retención, la profundidad media de la zona no saturada, el contenido de humedad y la tasa de infiltración o de percolación. Entonces este ejercicio lo haremos en clase, en la próxima clase. Bueno, medidas de la infiltración. Ustedes ven en el gráfico que la tasa de infiltración es la velocidad a la que desciende el agua
en función del tiempo. Entonces estas pendientes son las mismas, pero la capacidad de infiltración va a ser mayor en un suelo seco, ¿sí? Luego en un suelo húmedo, en un suelo saturado. Lo importante con los suelos saturados es que después de que se logra la saturación, el valor de la tasa de infiltración es constante. Esto se puede hacer a través de un taller y en un video que está más adelante se explica claramente cómo se calcula a través de un infiltrómetro. Estos son los dispositivos, los infiltrómetros. También en campo se pueden hacer pruebas de irrigación para establecer cuánto es la necesidad, la cantidad de agua que se requiere para pasar de un suelo seco a un suelo saturado. En la irrigación lo que se hace es, básicamente, me vuelvo un poco a esta figura, no se empieza a regar cuando se llega al punto de marchitamiento, sino que existe un punto que, dependiendo de cada cultivo, daría una alarma de cuánto es la cantidad de agua mínima que puede tener un suelo antes de que se inicie a regar para llegar nuevamente a este punto. Entonces los ciclos de riego es riego, se consume el agua, vuelvo y riego, se consume el agua. Esto los agrónomos y los ingenieros agrícolas lo hacen de manera técnica, en algunas zonas lo hacen de manera empírica, asociado a el clima, las épocas o los días sin lluvia, la temperatura, pero básicamente lo que se busca es que haya agua disponible en el suelo para que se dé fotosíntesis. De esta figura les recomiendo que vean con mucho detalle este video que explica el funcionamiento de este infiltrómetro de anillos concéntricos. Pues no lo voy a explicar, solo los invito a que vean el video porque está muy bien explicado. Verán después que otra manera de hacerlo es esta, que es muy simple. Uno lo puede hacer con una pala. Se hace un agujero de 30 por 30, 60 centímetros de profundidad. Se llena con agua más o menos una hora, dejando que el suelo se sature, y después con esta especie de cruz, que debe estar marcada con 1 metro, yo lleno con agua los 15 centímetros inferiores y anoto el tiempo en que se tarda por bajar 2.5 centímetros el nivel del agua. Con esto se puede ir a una tabla para establecer el tipo de suelo que se tiene y las tasas de infiltración. Esta tabla, por ejemplo, establece en la parte superior el tipo de suelo dependiendo del porcentaje que tenga de arenas, arcillas y limos, siendo permeable el que es rico en arenas e impermeable el que es rico en arcillas. Entonces, cada tipo de suelo será apropiado para uno u otro cultivo. Los suelos impermeables son típicos de los humedales, por ejemplo, y los suelos arenosos tienen dificultades en retener agua y en eso se puede tener problemas al momento de cultivar. Y dependiendo de estas relaciones, pues voy a tener gravas limpias o arenas gruesas o medias finas limpias, ¿sí? Y tengo limo o arcillas, etc. Dependiendo, cada una tiene unos tamaños de poros diferentes, pero en la velocidad de infiltración en centímetros por segundo varía de valores tan altos como 5 o 10 centímetros por segundo para una grava limpia hasta valores tan bajos como 10 a la menos 10 centímetros por segundo como el limo arcilloso. Entonces estos suelos difícilmente drenan y la mayoría de la precipitación que caiga sería escorrentía, mientras que en este tipo de suelos uno podría esperar poca escorrentía porque tienen una capacidad de infiltración o permeabilidad alta. Los tipos de suelo entonces como variable determinan o afectan definitivamente la infiltración. De la posible combinación de estos materiales, arena, limo y arcilla, tengo los diferentes tipos de suelos que determinan los diferentes tipos de tasas de infiltración. Entonces, ustedes van a ver el próximo semestre en suelos este tipo de clasificación, pero desde la perspectiva de hidroclimatología y del ciclo hidrológico es el suelo y sus características determina
las posibilidades de tener mayor o menor infiltración, y eso finalmente afecta el ciclo hidrológico. La figura siguiente, vean este video asociado a esta diapositiva que hace una descripción mucho mayor de los suelos, pero quiero que vean esta diapositiva. Yo creo que me salté por aquí una, y es que dentro de las características que afectan la infiltración está el tipo de suelo. Esto es una fotografía aérea de Lis Brand, pero quiero que miren que la infiltración está determinada por el tipo de suelos, pero también por el tipo de coberturas y por las pendientes. Este es el valle de Lis Brand, donde están los humedales, suelos hídricos muy impermeables, ¿cierto? Pero si estoy en las laderas, los suelos son más secos, pero tengo aquí tengo unos arbustos ahora, pero si estoy en una zona de árboles, la cosa va a cambiar. Mire que aquí solo a ojo puedo ver 3 tipos de cubiertas o coberturas del suelo diferentes, ¿sí? Pastos por acá, vegetación de humedales por acá, estos pastos, estos son cultivos forestales, o sea, cada tipo de cobertura vegetal me genera una infiltración diferente, pero también puedo ver una heterogeneidad de pendientes que a su vez determinan diferentes cantidades de infiltración. Aquí señalo una escuela, ¿cierto? Una superficie impermeable. Entonces, esa impermeabilidad y el tipo de coberturas y el tipo de cultivos me genera diferentes tasas de infiltración. Con este pequeño resumen, yo creo que damos una mirada muy general del tema del día de hoy, que era infiltración.